Bienvenidos a Javier Migrante en YouTube. En este video vamos a analizar la propuesta que hay circulando en los medios de comunicación y de la cual hablan muchísimos influencers de extranjería en España, la regularización masiva. Y es que se ha venido hablando muchísimo sobre este tema, se ha venido haciendo promesas sobre la regularización masiva, se ha dicho que esto está próximo a ocurrir, que está en puertas. ¿Realmente esto está en puertas? ¿Realmente estamos ante una regularización masiva? ¿Qué es lo que está pasando? Así que la intención de este video es pues ponerte en contexto y explicarte desde el análisis periodístico lo que está ocurriendo realmente y en qué punto de la regularización masiva estamos. Sobre todo si tú estás esperando esta opción para poder acceder a una documentación en España, este video sin duda alguna te va a ayudar a entender en qué punto estamos y qué tienes que hacer en caso de que ocurra una regularización masiva en las próximas semanas o en los próximos meses. Así que atentos. El titular que se ha hecho viral en las últimas semanas es el siguiente: PSOE y Sumar allanan el camino para aprobar en el Congreso la regularización de 500.000 de inmigrantes. Por supuesto, la gran mayoría de los inmigrantes con estatus irregular en España al leer esto se han emocionado y por supuesto crea expectativas de una regularización masiva. Sin embargo, las fechas sobre la regularización o el límite de hasta dónde va a llegar esta regularización en cuanto a tiempo de entrada ha cambiado muchísimo en torno a las condiciones, en torno a el tipo de estatus de entrada de los inmigrantes. Hay un sinfín de situaciones dentro de esta propuesta de regularización en las cuales todavía no hay acuerdo. Simplemente hay dos partidos del Congreso que tienen en este momento ciertos puntos en los cuales están de acuerdo. Sin embargo, hay que entender acá que el gobierno de España no funciona como un gobierno republicano donde el presidente por decreto puede tomar esta decisión o un presidente que lo envía a un congreso con mayoría. Recordemos que acá el presidente del gobierno está mediante una coalición de gobierno, por lo menos en el gobierno actual que tiene España. Y cada partido ha presentado propuestas diferentes, incluso los partidos dentro de la coalición del gobierno español. Por ejemplo, el PNV ha presentado propuestas distintas a las que ha presentado PSOE y Sumar. El PNV, que es el Partido Nacional Vasco, ha dicho, por ejemplo, que todas las personas que están en España en estatus irregular deberían ser regularizadas. Pero tampoco este partido cuenta con la mayoría para poder obtener una regularización. De hecho, si todos los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno votaran a favor de una regularización masiva, les faltarían votos para poder llegar a una mayoría absoluta. Entonces, la situación en este momento es que esto se está debatiendo y por ello titulares como el Parlamento español examina una petición masiva para la regularización de inmigrantes indocumentados o con estatus irregular es el titular más adecuado. Sin embargo, y lamentablemente aquí es donde entra en escena el manejo de las redes sociales y precisamente por eso es que hago este video para explicarte con detalle lo que está pasando. Porque mientras PSOE y Sumar están de acuerdo en regularizar hasta finales de 2023 a la mayoría de los inmigrantes con estatus irregular, el Partido Popular ha propuesto que sea hasta noviembre o septiembre de 2021. Entonces hay disonancias en este punto y esto te lo explico porque tienes que entender que aún quedan muchísimas cosas por las cuales llegar a acuerdos y por las cuales fijar puntos de encuentro. Sin embargo, la regularización es una necesidad que en este momento España tiene y precisamente por titulares como estos, en el que dicen: una regularización extraordinaria de inmigrantes aumentaría la recaudación fiscal y daría oxígeno a las pensiones. El Congreso tramita la iniciativa legislativa popular de regularizar la situación administrativa de cientos de miles de personas que, según sus impulsores, supondrían para las arcas del Estado entre 790 y 950 millones al año.
de recaudación. Y cuando hablamos de 750 a 950 millones de euros, que quede bien en claro. Entonces, en efecto, hay toda una intención, y esto también es importante que lo entendamos como inmigrantes. Los inmigrantes representamos fuerza económica dentro de este plano y por supuesto están buscando no solamente brindar papeles, sino también solventar un vacío en el fisco para poder sostener las pensiones. Porque esto se une a una realidad que está viviendo España en este momento, que es la inmigración de ciudadanos españoles. Por eso España está buscando, o en este caso el gobierno español está buscando la manera de poder traer esos recursos que han salido, porque estos españoles han dejado de cotizar y de trabajar en España. Y por tanto, se necesita mantener el ritmo para poder seguir pagando las pensiones, porque si no, el gobierno español tiene que apelar a al endeudamiento y a los préstamos de la Unión Europea. Pero antes de continuar, te pregunto, ¿ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campanita? ¿Ya te sumaste a esta comunidad? Te cuento que semana a semana estoy subiendo contenido migratorio, estoy subiendo información, tips que te pueden venir bien. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a sumarte. Así que te pregunto, ¿ya le diste al botón de suscribir? ¿Ya activaste la campanita? Excelente, gracias. Continuemos. Lo que también está ocurriendo son discursos como este que vamos a escuchar a continuación. En el Congreso de los Diputados, la primera semana de septiembre, se alarguen los plazos de enmiendas para algunas de las leyes que lo están esperando. Ahora bien, nosotros nos tememos que esto no sea solo un hecho dentro de lo habitual, sino que haya una voluntad de dilación de la ILP aprobada a trámite, es decir, 700.000 ciudadanos firmaron para que este Congreso de los Diputados pudiera tener una discusión sobre que los trabajadores que trabajan, cotizan y ayudan al desarrollo de nuestro país lo hagan en condiciones de plena ciudadanía. Hayan nacido donde hayan nacido. Eso lo firmaron 700.000 ciudadanos. Se discutió en el Congreso de los Diputados y la mayoría de la Cámara aprobó que eso comenzara la andadura para convertirse en una ley. ¿Ahora qué pasa? Ahora pasa que nos tememos que la mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados, y en este caso es una mayoría que en este caso conformarían el Partido Socialista y el Partido Popular, vayan retrasando permanentemente esa ILP simplemente porque no quieren que salga adelante. Nosotros en esto somos muy claros. A los que se han asustado con el triunfo, con razón, con el triunfo de los nazis en 2 Länders del este de Alemania, les decimos que la mejor manera de hacerles frente es dando la disputa ideológica. Y dar la disputa ideológica es decir que quienes viven con nosotros, trabajan con nosotros, conviven con nosotros, son nuestros convecinos, nuestros conciudadanos, nuestros compañeros de trabajo, no pueden estar en condiciones de clandestinidad y en condiciones de semiesclavitud, sino que tienen que estar en condiciones de ciudadanía. Eso es bueno para la cohesión social de nuestro país, es bueno para la integración y es bueno para el desarrollo de los derechos de los trabajadores. Ese ha sido pues entonces parte del discurso de Íñigo Errejón, que es un diputado del Congreso español. Él, a la par de otros diputados, defienden la idea de que este Parlamento regularice de manera masiva a más de 500.000 de inmigrantes. ¿Por qué? Porque en efecto creen que merecen el derecho, pero al mismo tiempo hay la posición del Partido Popular, que es el partido más votado de la oposición y que, por cierto, es el partido que realmente ha ganado las elecciones en España, el cual no está completamente convencido de esta regularización masiva. Entonces, dentro de esta regularización masiva tenemos los siguientes escenarios. Número 1, el escenario en el que se está hablando de una regularización hasta finales de 2021. Otro escenario es la regularización hasta diciembre de 2023. El PNV y otros partidos de la izquierda española han propuesto que se regularice hasta septiembre de 2024. Esto sería, increíble. Y luego están las razones por las cuales esta regularización se quiere hacer. El discurso político dice que es porque las personas merecen los derechos y porque tienen el derecho a tener un estatus regular. Sin embargo, la realidad, a mi modo de entender, y esta sí es ya más mi opinión, pero también soportada en un titular que te compartí hace un momento, es que hay la intención de recaudar fondos. Ahora, surgen acá dos
o 3 handicaps importantes a tener en cuenta. El primero es que una regularización masiva implicaría también gasto de dinero para el Estado español. ¿Por qué? Porque cuando se hace una regularización masiva hay que habilitar personal de extranjería y las oficinas ya de por sí en este momento están al borde del colapso, por no decir que ya lo están. Entonces, esto va a implicar que las oficinas de extranjería tengan que pues habilitar más personal y esto va a requerir, va a necesitar de inversión estatal. Por supuesto. ¿Cómo se haría esto? Mediante endeudamiento, porque normalmente las regularizaciones que se han hecho en el pasado, la persona que ha recibido la regularización en España no ha pagado absolutamente nada. Luego está también el tema de que si se hace una regularización masiva va a ser bajo qué parámetros, ¿no? Y acá hay que detenernos y tenerlo bien en claro, porque unos proponen que la regularización sea a partir del arraigo social, otros proponen que sea a partir del arraigo laboral, que son las figuras existentes en España, y luego otros proponen que sea a partir de simplemente estar en España y que no tienes que tener ningún tipo de arraigo, simplemente tú estás ahí en España, puedes aportar, quieres vivir, has entrado de manera legal y puedes hacer vida. Luego también entra en escenario el otro hándicap, que sería como que el postdata de una carta en el que están todas estas personas que han entrado en patera, en barcos, que han llegado a Canarias, han sido trasladados hasta la península, pero que no tienen el idioma castellano, que no tienen estudios, que no tienen formación. Evidentemente los socialistas están proponiendo regularizarlos también a ellos, pero aquí es donde el Partido Popular se planta por completo y dice, mira, nosotros no estamos de acuerdo en que se regularicen a personas en este punto porque han entrado de manera ilegal. Hay una serie de escenarios dentro de todo esto y te lo explico porque simple y llanamente tienes que tener claro que aunque la regularización está en puertas, hay fechas también determinadas. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que sí o sí va a haber regularización. Es decir, es una propuesta, se está valorando, pero no sabemos si esto va a ocurrir. Y luego, otro error que está ocurriendo es el siguiente. Que hay algo que debes tener muy pero que muy en cuenta y es que una cosa es la regularización masiva y otra la reforma del reglamento. Hay quienes han venido confundiendo una cosa con la otra y no tienen nada que ver. Cuando hablamos de regularización masiva es una medida puntual que va a ser ejecutada en un momento determinado de ser aprobada. Y la reforma al reglamento va a tener un impacto dentro de la vida de extranjería, por decirlo de alguna manera. Y esto te lo explico para que lo tengas bien, pero que bien en cuenta, porque una regularización masiva va a significar una decisión política del Congreso y que va a ir refrendada evidentemente por el Consejo de Ministros y que va a entrar en ejecución de ser aprobada en un periodo de tiempo. Sin embargo, la reforma al reglamento va a ir en el tiempo una vez que ocurra. De hecho, si no ocurre la regularización masiva, lo más probable es que sí ocurra una reforma al reglamento porque de hecho ya hay un borrador. Entonces, que tenga esto bien en cuenta y que no mezcles una cosa con la otra porque no tienen absolutamente nada que ver. Ahora, ¿en qué podría beneficiar una regularización masiva y a la par una reforma al reglamento? Pues que personas que no puedan, que no entren en el formato de la regularización masiva, que queden fuera del tiempo, puedan entrar en dicha regularización mediante la reforma al reglamento. Es decir, que tengan un perfil adaptable al nuevo reglamento y a los cambios que este reglamento va a implementar. Que por cierto, ya más o menos se han dado a conocer algunas pinzas de cómo funcionaría, pero que todavía no tenemos nada dicho. ¿Por qué? Y con esto termino. Es importante tener en cuenta que en España no tienes que escuchar a los influencers, no tienes que escuchar lo que te quieren vender cuando te dicen, ay, bueno, es que van a aprobar. No, escucha lo que aprobó el Congreso. Cuando eso esté aprobado por el Congreso y refrendado en Real Decreto, en ese momento dalo por hecho. Así que recuerda que yo no estoy aquí para decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima edición.